Muy bienvenidas, queridas mujeres contracorriente, a este nuevo episodio de nuestro podcast. Anita, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿qué tal? Pues yo feliz de estar aquí como cada sesión, como cada semana, pues compartiendo con todas nuestras mujeres contracorriente, que bueno, ahora con mucha fe vamos a exponer este tema, ¿verdad? Que tenemos tan interesante. Bueno, yo creo que todos nuestros temas son interesantes. La verdad es que van a decir muchas mujeres contracorriente que siempre empezamos diciendo lo mismo, pero es que la verdad, la mayoría de los temas que tratamos, todos tienen su parte reflexiva y bueno, todo es bueno para nuestro crecimiento personal, ¿no? Y bueno, el tema de hoy nosotros lo hemos titulado ¿cómo oras? Si tu oración es confiada y con fe o tu oración es desesperada y obsesiva. Es que fíjate que muchas veces no nos damos cuenta de pues cómo estamos realmente orando, cómo estamos haciendo nuestras peticiones. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones que hay diferentes tipos de oración, ¿no? Hay la oración de petición, la oración de agradecimiento y otras. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de ese tema, vamos a centrarnos en cómo lo hacemos, ¿sí? Entonces, principalmente en lo que se refiere a la oración de petición, ¿sí? ¿Cómo oramos, ¿no? Y por lo tanto, pues es importante saber qué es la oración, ¿sí? Porque la oración, aunque ya también lo hemos hablado en otras ocasiones, sí es, pues, rezar algunas oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María, otras oraciones hacia algunos santos, etcétera, etcétera. Pero también la oración, lo hemos dicho, es esa plática muy personal que tenemos con Jesús, en la cual pues les ponemos nuestro día a día, lo que nos pasa, ¿no? O sea, les ponemos quiénes somos, cómo nos sentimos, y las preocupaciones que tenemos, ¿no? Lógicamente, esa oración también debe de tener una buena cantidad de oración de agradecimiento, que muchas veces se nos olvida, ¿sí? Nada más vamos a, te pido esto, te pido aquello, te pido quién sabe qué, y adiós y ahí te ves, ¿no? Ese, como si fuera ir de compras al supermercado, ¿no? Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto, ¿no? Pero se nos olvida saludarlo, se nos olvida darle las gracias por todo lo que tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debe de ser una oración como mucho más completa y una oración salida verdaderamente del corazón y una oración muy sencilla porque es como una plática eh, precisamente con nuestro papá, con la persona que mejor nos entiende y que está dispuesto a escucharnos totalmente, ¿no? Entonces, justamente es una comunicación con Dios. Y además es un diálogo, no es nada más nosotros hablando, 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 hablando. Lo que pasa es que no es diálogo porque no lo dejamos hablar. Nos quedamos simplemente oye señor, y esto y me pasa, y no sé qué, y fulanito, y no sé qué tanto, y bla, 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 y ya se acabó la conversación, porque no hubo conversación, hubo nada más nosotros diciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces también hay que saber mantenernos en silencio, también para escuchar. Lógicamente, no vamos a escuchar con nuestros ojos humanos, es decir, no vamos a escuchar una voz que viene y nos habla y nos contesta las cosas que queremos oír, pero generalmente cuando guardamos esos minutos de silencio o leemos, por ejemplo, algún texto del Evangelio o algo, ahí está la respuesta, pero hay que estar muy atentos. Entonces, para eso tenemos que hacerlo pues con calma, con sencillez y no pues de esa manera obsesiva, ¿no?
Entonces, ni desesperada, ¿vale? Este, ahora, vamos a ver entonces qué es la oración confiada y con fe, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nosotros consideramos una oración que, como decía yo, es pues esta oración más real, nuestra oración más sencilla, que lo hacemos con calma, ¿no? Y es aquella, Anita, en la que nos estamos abandonando verdaderamente en las manos de Dios. Es decir, le estamos entregando verdaderamente todo lo que nos está pasando. eh, Entendiendo que Él es capaz de solucionar todo aquello, ¿no? Em, Fíjate que Jesús nos dio el mejor de los ejemplos de lo que es orar, ¿sí? Seguramente tú lo sabes, Anita. En el Evangelio, en San Mateo 6 del 9 al 13, Jesús es cuando le preguntan cómo oramos al Padre. Y él le responde con el Padre Nuestro, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y aquí viene una parte muy interesante, ¿eh? En el Ay, no cielo. nos gusta, Gaby. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces primero nos enseña que hay que referirnos a Dios como papá. ¿Sí? De hecho, Jesús le llamaba Abba, que quiere decir como papacito, papaíto, en diminutivo, papi, ¿sí? O sea, de una manera muy familiar, ¿sí? Oye, papá, oye, papi, me pasa tal cosa, ¿sí? Fíjate que está pasando esto. Luego, fíjate que santifica el nombre de Dios, es decir, está reconociendo que se está refiriendo a un papá, pero que ese papá es un papá que es Dios. Y entonces lo santificamos, le agradecemos, ¿sí? Antes que empezar a hacerle ninguna petición. Y luego le decimos, Jesús nos los enseñó, que queremos que se haga su voluntad. Vale, vamos a adentrarnos en esto de la voluntad, que como bien dices, Anita, no nos gusta. Sí, la voluntad de Dios y no la nuestra. Ay, Anita, ¿tú qué opinas? Ay, Gaby, pues justo eso que te comentaba, ¿no? O sea, nos da risa, Gaby, pero verdaderamente es que a veces queremos hacer lo que nosotros queramos y es Sí, ahí donde fallamos, ¿no? sí, Fallamos en, pues queremos hacer un diálogo con Dios nuestro Señor, que sabe que es lo mejor para nosotros, pero nos empecinamos, Gaby, ¿no? así es. Entonces, bueno, pues Así es, Anita. Bueno, pues vamos a tratar de entender qué es esto de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a tratar de verlo en algunos ejemplos, ¿no? Es que no se trata de que Dios se someta a nuestros deseos, sino más bien nosotros, y no es someternos, porque Dios no nos obliga a hacer nada, ¿sí? Nos da libertad y nos da voluntad, y nosotros libremente podemos hacer su voluntad o no, ¿sí? Pero cuando nos conformamos a su, no, no estoy diciendo que nos conformemos como conformarse, sino conformarnos, es decir, que nos adaptamos a la voluntad de Dios, entonces las cosas como que surgen más fácil, porque lo que pasa es que Él tiene un plan que la mayoría de las veces nosotros no vemos, no lo entendemos. Estamos realmente en otra dimensión, ¿sí? Este, y entonces no logramos ver. Yo pongo aquí un ejemplo muy sencillito. Eh, Lógicamente todas conocemos los hormigueros, ¿sí? Si tú ves una extensión de tierra, un jardín, por ejemplo, ¿sí? A veces, pues las hormiguitas, ¿sí? Pues están como en una zona específica y ahí tienen su hormiguero, ¿sí? Si pudiéramos ver el hormiguero por dentro, pues tiene como muchos caminitos, bueno, es hasta interesante todo lo que hacen las hormiguitas, ¿sí? Bueno, pero el hormiguero puede estar
en una zona del jardín y resulta que a unos 5 metros, ¿sí? Hay otro hormiguero, pero las hormiguitas de este hormiguero no conocen a las de los 5 metros, porque para ellas, pues es una distancia enorme, 5 metros, ¿sí? Ellas no conocen más que su hormiguero, no saben que afuera del hormiguero hay muchísimas, pero muchísimas cosas diferentes a lo que hay en su hormiguero, ¿sí? Y entonces lo que pasa es que si ellas tienen la necesidad de algo dentro de su hormiguero, a lo mejor está por ahí, pero como ellas no lo ven, no saben que eso existe, ¿sí? Imagínate que que las hormiguitas le pidieran a Dios, Señor, necesitamos agua, por favor. Y el agua está ahí, pero ellas no la ven, ¿sí? Para ellas no existe esa agua, ¿sí? Señor, danos agua, que no sé qué, pero ya, ahorita, que llueva, que no sé qué, que no sé qué tanto. Y el agua pues no llega de esa manera, ¿sí? Va a llegar de otra manera distinta, porque el Señor la va a traer a lo mejor a través de una tubería o qué sé yo, lo que sea, ¿sabe? ¿Sí? La va a traer en un momento dado, porque Él, que está en otra dimensión y que lo está viendo absolutamente todo, sabe dónde está el agua que necesitan esas hormiguitas. Por lo tanto, Él no es un mago que les va a decir, ah, sí, me estás pidiendo que llueva, ¡pum! Ahí está el agua. No, se las va a traer de cierto lugar, de la manera en que él considera que les debe de llegar el agua a las hormiguitas. Bueno, pues nosotras somos como esas hormiguitas, ¿sí? Que no podemos ver todo lo que está pasando porque pues estamos ahí en ese hormiguerito, ¿vale? Ese es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, les voy a dar un ejemplo más, más adecuado, ¿sí? Y que es un ejemplo relacionado con la vida de Jesús. En el Evangelio de Lucas 22:42 es una parte muy importante en la que Jesús muestra que se adapta a la voluntad de su Padre. Fíjate tú, vamos a recordar en este momento la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Sí, en ese momento Jesús hace oración, sí, lo recordamos, y le dice, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sinceramente ahora, con la sábana santa y todo esto, y tantos estudios científicos que hay, se ha logrado saber, y también por la Biblia, lógicamente, lo que nos dicen los evangelistas, que Jesús realmente tenía un sufrimiento enorme, o sea, tan enorme que sudó sangre. El sudor de sangre existe, los médicos lo saben que existe y que se suda sangre cuando estás en un miedo exageradamente enorme. Entonces Jesús sí tenía mucho miedo porque sabía todo lo que le iba a pasar, ¿sí? Y a pesar de ello, le dice a su papá, yo sé que tú puedes apartar esto de mí, pero yo sé que tu voluntad es que yo viva todo esto. Por lo tanto, que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, me estoy muriendo de miedo, pero que se haga lo que tú quieres, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es lo que conviene que suceda, porque si yo me sacrifico, voy a liberar a toda la humanidad, voy a salvar a toda la humanidad. Entonces mi sacrificio sirve para esto. Entonces nosotros, si Jesús nos enseñó a hacer la voluntad de Papá Dios, pues nosotros también tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, pero es que nos encanta hacer la nuestra, ¿vale? Les voy a dar otro Sí. ejemplo, sí, les voy a dar otro ejemplo, Anita. Este también me gusta mucho, ¿sí? Imaginémonos todas, que vas en tu coche conduciendo y de repente, bueno, sería extraordinario, ¿verdad? De repente en una esquina ves que está Jesús parado, ¿sí? Y te pide que lo lleves en tu coche, ¿sí?
lógicamente tú dirías que sí y lo invitarías a pasar. Lo que la mayoría de nosotros haríamos sería que se sentara en el asiento junto al conductor y pues, tú es tu coche, tú conduces, ¿sí? Y le dices, pues mira, señor, yo voy ahora al supermercado, luego voy a recoger a los niños, luego voy a no sé dónde, me acompañas a todo eso, porque voy a hacer esto, aquello, lo más allá, lo demás allá. Acompáñame. Es decir, le estás diciendo a Jesús que Él vaya a donde tú quieres ir, ¿sí? Lo lógico no es eso. Lo lógico que es, lo lógico sería, lo verdaderamente bueno ahí sería que me bajara yo del coche, le entregara las llaves de mi coche, yo me sentara en el asiento de junto al conductor y el que conduce mi coche, ¿quién es? Jesús. ¿Por qué? Porque Él sabe mejor que yo a dónde me tiene que llevar. Y entonces yo ni siquiera le pregunto a dónde me llevas. Yo voy contigo a donde tú quieras que yo vaya. Yo te sigo. Yo voy contigo. Yo te obedezco. Y a donde me lleves, yo voy. Eso es nuestra vida. ¿Y qué pasa? Que nuestra vida es ese coche que nosotros queremos conducir y no dejamos a Jesús conducir. Lo queremos de compañero de viaje, pero siempre y cuando vaya haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Jesús quiere para nosotros. Es decir, no le dejamos las llaves de nuestra vida. No lo seguimos realmente a Él, sino que queremos que se siga haciendo lo que nosotros queremos, como si Jesús fuera un mago al que le decimos, hoy quiero trabajo, hoy quiero este tal salud, hoy quiero, y ahí está el mago resolviéndolo, ¿no? Pues no, eso no es lo que realmente tiene que ser y por lo tanto, pues querer hacer eso es lo que nos lleva, Anita, a lo que es la oración desesperada y obsesiva. Pero antes de explicarles esto a nuestras señoras, me gustaría, Anita, que tú pues me comentes qué opinas de esto que estoy diciendo. Ay, Gaby, pues la verdad es que justamente esto que hemos comentado sobre hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios es bien difícil. Incluso llega a ser incomprensible para la mente humana, Gaby, Sí. porque no nos alcanza nuestra inteligencia. Entonces, la verdad es que yo soy como medio rebelde, Gaby. Entonces, cuando escuchando pues, esta explicación que tú nos compartes, en este momento de mi vida yo la comprendo, pero en otro momento de mi vida, la verdad es que hubiera sido un ejemplo muy complicado. Y lo que yo podría decir ante esto es que necesitamos conocer a Dios. Ujú, Porque si no, y si no lo conocemos, pues no podemos tener fe. Y si no tenemos fe, pues no podemos confiar. Y por supuesto ujú. que nunca, pues nos vamos a dejar, nunca le vamos a entregar las llaves, ¿verdad? Es algo muy práctico lo que nos compartes, pero verdaderamente complicado para cuando no tenemos una fe fuerte. Así es, Pero bueno, esto es lo que yo podría decir sobre lo que nos compartes, no, Gaby. y tienes toda la razón, es que si no conoces a Jesús, empezando que no lo vas a dejar que se suba a tu vida, ¿sí? O sea, No. no. Entonces, lógicamente, para dejarlo entrar en tu vida y dejarle toda tu vida en sus manos, pues tienes que tener un conocimiento de quién es y tener muchísima confianza en Él, como tuvieron los apóstoles, sus discípulos, ¿no? Para decirle, sí, sí, lo dejo todo y te sigo, ¿no? Entonces sí tienes razón. Eh, Fíjate, volviendo al tema de la oración, ¿cuándo es cuando hacemos la oración desesperada y obsesiva? Pues precisamente cuando, como dices tú, no estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, queremos hacer la nuestra
y para nosotros Dios se convierte, pues sí, como ese mago que va a solucionarnos la vida. Y entonces, pues se convierte en una oración desesperada. Es cuando estamos, ay Señor, por favor, pero ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me quieres escuchar, Señor? Pero es que mira, yo te lo he pedido cuántas veces, ya me cansé de pedírtelo y tú no me escuchas. O sea, Nos enojamos, Gaby. sí, pero fíjate que, que lo que estoy diciendo es real, o sea, acabamos orando de esta manera, ¿sí? Así como desesperada y con control, queremos controlar a Dios, ¿no? Y, no, y es hasta ansiosa nuestra oración, ¿no? Yo diría que incluso deja de ser una oración. ¿Sí? Ya se convierte en una cosa obsesiva en donde no estamos teniendo una real comunicación con Dios, ¿sí? Como dices tú, no hay una confianza, no hay una fe, no hay un conocimiento de Dios y entonces, pues la gente se enoja, la gente se disgusta, la gente incluso se aleja porque dice es que Dios a mí no me oye, ni existe, no ha de ser cierto que existe porque es que a mí no me está oyendo. Yo cuántas veces le he pedido cambiarme de trabajo y no me cambio, ¿por qué no me cambio? Sí. Y en un cambio de trabajo, por ejemplo, pueden intervenir un montón de cosas. No nada más es, Señor, me quiero cambiar de trabajo, ¿sí? Entonces, en fin, que entran otros temas, ¿no? Entonces, pues esto es cuando entramos en esa situación, ¿no? Eh, Cuando nuestras oraciones, Anita, se vuelven repetitivas e insistentes, ¿sí? No porque tengamos fe, sino porque estamos dominados por la ansiedad o por el miedo de que las cosas no salgan como nosotros queremos. Entonces, pues sí, como dices tú, estamos dejando de confiar en Dios y estamos intentando que Dios haga lo que nosotros queremos y no lo que realmente nos conviene o lo que debe de ser en ese momento. Eh, las que somos mamás entendemos bien esto. Si tenemos un hijito pequeño de unos 5 añitos o menos y ve que estamos cocinando y estamos utilizando el cuchillo para cortar cosas, y el niño está, déjame, yo también quiero cortar, déjame cortar, quiero con el cuchillo. ¿Qué es lo normal que hacemos las mamás? No, no te puedo dejar el cuchillo. ¿Por qué? Porque sabemos que ese niñito no tiene la capacidad de utilizar un cuchillo. Lo más lógico es que se vaya a cortar, que vaya a tener un accidente. Entonces el niñito se puede poner a llorar, puede gritar, puede patalear. Es que no me quieres, es que ¿por qué no me dejas el cuchillo? Sí, justamente nosotros es lo que hacemos con Dios. Cuando le pedimos algo y Dios nos dice, eso no te lo puedo dar en este momento o no te conviene en este momento, ahí empezamos nuestro berrinche igualito, igualito que el niñito pequeño, ¿sí? Cuando no nos estamos dando cuenta que si no lo hace es porque no nos conviene, no porque no nos quiera o porque no lo que sea, sino porque es algo que no conviene, ¿sí? Y como decíamos, surgen los porqués, ¿no? Porque a mí no, porque a otros sí, ¿por qué no me quieres? Yo creo que no existes, ya me voy de la iglesia, ya no sé qué y ya no sé qué tanto, ¿no? Bueno, eh, en el Evangelio de San Mateo 6:25, Jesús nos invita a no preocuparnos, fíjate, de manera obsesiva, sino a confiar en que Dios sabe lo que necesitamos. Y Él nos dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren a las aves del cielo que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Bueno, pues, ¿tú qué opinas de este pasaje, Anita? Gaby, pues muy fuerte porque pues justo nosotros somos sus hijos preciados y si aún justo a los animalitos de la creación les da todo,
pues a nosotros qué más, ¿no? O sea, nos quiere como a sus hijos, pero el problema, insisto, es ese, que no sabemos quiénes somos, no creemos que somos sus hijos, no sabemos que somos sus hijos y no creemos en él. Y pues sin eso es complicada la fe, es muy complicada, ¿no? Entonces, Gaby, pues definitivamente necesitamos conocerlo. Así es, Anita. Bueno, pues por último, me gustaría que ya para finalizar, que reflexionáramos en cómo es nuestra oración, ¿sí? Que pensemos cada una de nosotras cómo estamos realmente orando, si estamos confiando en que Dios es nuestro Padre, que es un Padre amoroso, que es un Padre que realmente nos escucha, estamos haciendo una oración. Pues sencilla, una oración confiada, una oración con fe, o somos de las que estamos desesperadas, ansiosas y tratando de controlar a Dios, ¿no? Eso es una reflexión muy personal que podemos hacer y yo les propondría, bueno, pues tres cositas muy sencillas para intentar hacer una oración confiada, ¿no? Lógicamente, lo que tú nos has venido diciendo, que es tener un conocimiento real de lo que es Jesús, de quién es y todo esto. El punto número uno yo diría que es hacer una oración con entrega y no tratando de controlar a Dios. Es decir, lo que siempre decimos, un abandono real. Un realmente estoy en tus manos y que lo que pase, yo considero que va a ser tu voluntad y eso lo voy a aceptar, aunque no pase justamente lo que yo esperaba. Pero dándome cuenta que lo que Dios me está mandando, pues a lo mejor, no a lo mejor, seguramente resulta muchísimo mejor que lo que yo estaba esperando, ¿no? Eh, lo que les decía yo también al principio, como puntito número dos, sería hacer dentro de nuestra oración esa pausa para el agradecimiento. Es mucho mejor hacerla primero que después de las peticiones, es decir, dejar las peticiones para después y primero agradecer, porque cuando agradecemos nos damos cuenta de todo lo que tenemos, Anita, que tenemos personas que nos quieren, que tenemos comida, que tenemos vestido, que tenemos muchas cosas. Y entonces cuando nos damos cuenta que tenemos mucho, pues realmente lo que vamos a pedir, pues ya no es tanto, ¿sí? Y entonces ahí pues hay una mejor entrega, ¿no? Y, y lógicamente pues cuando estamos en esos peores momentos, en esos momentos más difíciles de nuestra vida, pues tratar de no desesperarnos, es decir, no hacer esa oración desesperada, esa oración de que me urge y por favor ya y ahora mismo y no sé qué, sino todo lo contrario, es el momento en que decirle, mira, Señor, estoy en tus manos, estoy totalmente abandonada a ti y tú sabes lo que está pasando. Y bueno, pues dame paz, dame tranquilidad para aceptar y para esperar a que tú lo resuelvas de la manera en que lo mejor sea. Eh, en conclusión, yo nada más les quiero decir, por último, que esto es lo que es la oración, pero que también hay que tener en cuenta que dicen allá en México, no sé si en todo el mundo, pero allá en México decimos que a Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿sí? Es decir, lo que te estoy diciendo es que no solamente se trata de ir a pedir, por ejemplo, Señor, necesito cambiarme de trabajo, ¿sí? O una muy sencilla que siempre me echó gracia es, Señor, que me saque la lotería, Señor, que me saque la lotería, Señor, que me saque la lotería. Y ahí está todas las mañanas pasaba el hombre, es un chiste, ¿eh? Pero todas las mañanas pasaba el hombre por la iglesia, Señor, que me saque la lotería, Señor, que me saque la lotería. Y un día Jesús le responde, mira, primero ve y cómprala, ¿no? O sea, ¿cómo me estás pidiendo que me la saques si ni siquiera la compras? Eso es lo que hacemos muchas veces en nuestra vida. Le estamos pidiendo que nos resuelva las cosas, pero nosotros no estamos poniendo nada, no estamos haciendo nada. Sí. ¿Sí? Entonces sí, a Dios rogando, pero con el mazo dando también hay que poner de nuestra parte para que las cosas también puedan encontrar una solución, no quedarnos ahí con los bracitos cruzados, ¿no crees, Anita? Y bueno, pues esta es mi conclusión. ¿Tú qué nos puedes contar? Sí, Gaby, pues justo todo lo que nos has venido compartiendo.
nos habla mucho de que queremos que Dios nos escuche, ¿no? Y oramos incluso con súplica, porque realmente pues suplicamos porque somos seres necesitados, ¿no? Y seres necesitados de Dios. Pero más bien la pregunta que yo creo que daría mucha luz a todas nuestras mujeres contracorriente es preguntarnos si estamos orando para que sea yo quien escuche a Dios. Ujú, Entonces, en este diálogo, ¿no? En esta comunicación. Y sabiendo entonces, con esta pregunta podríamos darnos muchas luces para saber si estamos haciendo una buena oración. ujú, Hay una cita bíblica que quiero mencionar que nos dice que si acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos, ujú, así todo buen árbol da buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ujú, Entonces, reflexionando un poco sobre esto, hay que poner atención si la oración que estamos haciendo tiene frutos, ¿no? ujú, ¿Cuáles pueden ser estos frutos? Pues quizás frutos de conversión, frutos en ese pedir con tanta persistencia, llegamos a arrancarle un milagro a Dios, porque también pasa. Y otro fruto, pues, es la paz en el corazón. Si no hay paz en el corazón, quizás estamos haciendo una oración con desesperación sí, y no estamos haciendo justo una buena oración. En esta diferencia de pedir o exigir, Gaby, creo que podemos colocarnos en una posición muy práctica para sentirnos como más tranquilos y verdaderamente buscar esta paz en el corazón, que es la posición de merecer o de agradecer. a ver. ¿No? Cuando nos colocamos en esta posición de agradecimiento, como tú bien dices, nos llenamos, o sea, nos damos cuenta que Ujú, realmente no necesitamos tanto. sí, Pero cuando estamos en una posición de merecimiento, ujú, vaya, no nos alcanza nada, no, Gaby. no, Nada, aunque incluso podemos tenerlo todo, Gaby, y no nos alcanza. ujú, Entonces, pues bien decías, orar con fe no significa que lo que vamos a pedir se nos deba dar, ¿no? Aunque lo pidamos fervientemente, quizás no se nos va a dar porque no es lo sí, que nos conviene en ese momento, ¿no? sí, Puede sí, ser que más adelante sí, o definitivamente puede que no nos convenga, como los ejemplos que ya nos has puesto. Pero justo es necesario un discernimiento para saber qué es lo que estamos pidiendo, Gaby. Y bueno, para esto quisiera yo también compartir dos preguntas, ujú, o más bien que se convierten en cuatro, pero preguntarnos, sí, no, es que bueno, esto de profundizar en lo que Dios quiere para nosotros, verdaderamente que de algo muy pequeño podemos sacar tantas reflexiones, pero el preguntarnos, y este es como un tip muy clave para mí que yo puedo compartir. ¿Esto que estoy pidiendo es algo lícito para Dios ujú, o es algo lícito para mí? ujú, ¿No? Y eh, ¿qué es lo que Dios quiere también para esta situación que estoy viviendo? ujú, Es lo que Dios quiere que yo haga, no es lo que yo quiero de acuerdo a mi criterio. Todo esto, estas preguntas nos ujú, dan luces justamente para buscar ese fruto de paz, sí, para buscar ese fruto de trascendencia. ujú, Para esto necesitamos, como bien decíamos, caminar en la fe, prepararnos, conocerlo por medio de las escrituras, estar atentos, ujú, ¿no? Porque muchas veces Dios nos habla de muchas formas y nosotros no lo encontramos ni no lo escuchamos. Y pues tener paciencia, Gaby, porque esa es una virtud, Gaby, que sí, pocos tenemos y pues hay que ir fortaleciendo la paciencia, ¿no? Solo Dios sabe en qué momento. Ahora, también quiero compartir como la contraparte, que por otro lado muchos están convencidos que es voluntad de Dios todo lo malo que viven o todo lo malo que pasan en su vida y se llenan de fe y hacen oración para aguantar todas las circunstancias mm, injustas, violentas, ujú, no, vaya, y creemos que estamos bien, ¿no? no, Y no, realmente eso no es lo que Dios quiere mm, para nosotros, ¿no? Pero también hay que tener fe para, yo diría, hay que tener fe y orar
para salir de aquella claro, situación. claro, Porque es muy diferente tener fe para soportar sí, esto que no, Dios no quiere, que para salir de la situación. Y claro, para eso se requiere discernimiento y valentía. A mí me claro. gusta mucho una oración, Gaby, que yo frecuentemente incluso la llevo conmigo todos los días y que se las comparto, que dice así: Señor, concédeme la serenidad Ujú, para cambiar las cosas que puedo cambiar, ujú, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. ujú, Entonces, también, como tú bien decías hace ratito sobre con el mazo dando, esta sí, frase que nos compartías, hay que hacer nuestra parte. No solamente rezar y rezar y rezar y pedir, que es válido, ujú, pero hay una parte que nos toca a nosotros. ujú, Entonces, yo qué le diría a las mujeres contracorriente: haz tu parte, ujú, comienza a hacer tu parte, comienza a prepararte sí, para saber si estamos orando bien. Y, y también, vaya, hay una cita bíblica que nos dice que cuando volvió este, a donde sus discípulos, y los halló durmiendo y les dijo: así que no habéis podido velar conmigo, ujú, aunque sea una hora. Vaya, nosotros estamos tan ocupados, Gaby. sí, Él oraba toda la noche sí, completa, ¿no? Y a veces nosotros no tenemos, nada más pedimos, como tú dices, nos levantamos rápido, corriendo y pedimos ujú, tal cosa, ¿no? Pero realmente necesitamos estar en contacto y en comunicación directa con Dios ujú, para tener esa fuerza para resistir ante todas las situaciones que se nos van presentando. Porque si no tenemos ese conocimiento de Dios y no nos llenamos de Dios, es por eso que entramos en desesperación y caemos en tentaciones y no tenemos la voluntad ni la fortaleza para salir victoriosos ante las situaciones. Y entonces, como tú bien dices, entran las preguntas de, bueno, ¿y entonces Dios dónde está? ¿Y Dios ya me abandonó? Y entramos en desesperación y queremos dejar la toalla tirada, ¿verdad? Pero bueno, sí, sí, vaya, esto nos pasa muy frecuentemente y como tú bien decías, sobre los tipos de oraciones, Gaby, ¿no? Yo solamente quisiera terminar o concluir como conclusión también compartiéndoles un poco cómo pueden hacer una oración efectiva, por así decirlo, ¿no? Entonces, haciendo mención de que hay oraciones de alabanza, de intercesión, de súplica, incluso alabanzas racionales, ujú, yo podría comenzar ujú, compartiéndoles 6 puntos muy breves. Y estos son: el primero, que sería entrar en alabanza. Y esta alabanza puede ser a manera de gratitud, ujú, dando gracias de todo lo que tenemos. Como punto número 2, pedir al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo justamente es quien sabe la voluntad de Dios, no somos nosotros. Ahí es cuando salimos de nosotros y pedimos Espíritu Santo para tener la sabiduría. Como punto número 3, tener un acto de humildad y pedir perdón. Pedir perdón por todos nuestros pecados, que pueden ser la gula, el orgullo, todas aquellas habilidades que tenemos, para poder entrar ahora sí, por así decir, en el punto 4. Lo podemos hacer en forma de lista, pero es que me parece muy práctico. El hecho de ahora sí suplicar, porque realmente, como le decía hace rato, pues somos necesitados, y necesitados de Dios, necesitados de respuestas. Pero ¿cómo tiene que ser esa súplica? Esa súplica necesita ser con humildad, no con exigencia. Dios no es nuestro mandadero. Y igual sucede con los hijos, vaya, cuando un hijo llega y te dice que esto es lo que tienes que darle porque es exigencia, vaya, tú dices: no, a ver, espérame tantito, ¿no? Pero cuando un hijo incluso llega, puedo decirlo así, puedo llegar a pedirte algo irracional, pero te lo pide de una linda manera, bueno, tú lo ubicas,
ubicas al hijo, le explicas y hasta puede que le des, ¿no? eh, Porque es con tanta humildad que te lo pide que puedes llegar a dárselo. sí, sí. Entonces, bueno, esta oración humilde. Y como punto número 5, saber que con Dios podemos dialogar. Ujú. Dios es un Dios de negociación, de personas humildes, Sí, que con un argumento, Gaby, o sea, si tú le argumentas, incluso pues sí, como sí, te sí, digo que yo sí, soy muy rebelde y de repente le digo, pero ¿por qué? ¿No? sí, sí, sí. Pero en ese diálogo también lo escucho. Y entonces cuando lo escucho y él me escucha y yo le clamo y le pido su ayuda, pues bueno, ahí se va generando ese diálogo, ¿no? Ujú. Y tener una actitud expectante ante nuestra oración. Y por último, yo les diría leer fragmentos de la palabra de Dios, Sí, tener conocimiento de él, sí. para que podamos escucharlo. Pues definitivamente yo podría decir que la peor oración que se hace es la que nunca se hace. Exacto. Entonces, mantengámonos firmes, ¿no? A veces no vamos a saber cómo orar y incluso yo a veces comparto que cuando estoy enojada, pues me enojo y le digo a Dios que estoy enojada, Sí, etcétera, ¿no? O no sé orar y digo, bueno, voy a rezar un Padre Nuestro, también es válido. O no sé rezar y le digo a Dios nuestro Señor, ¿sabes qué, Dios nuestro Señor? ujú, Dios mío, no sé rezar, pero hoy te quiero decir tal cosa, ¿no? ujú, No necesitamos ser expertos en oración, ujú. ni no necesitamos, lo que necesitamos es humildad, Exacto. confianza, fe y Sí. pedir la sabiduría del Espíritu Santo y que solo Dios nuestro Señor nos las puede dar, Gaby. Eso sería lo que tengo que compartir el día de hoy para todas ustedes. Muchísimas gracias, Anita. Pues para terminar, de lo que acabas de decir, a mí me gustaría reforzar que tienes razón. O sea, no necesitamos tener un máster en oración, pero sí tener un máster en saber hablar con Dios pues como le hablamos a la persona a la que más confianza le tenemos. Sí, con respeto, sí, con cariño, lógicamente, pero como dices tú, con humildad, con amor, con serenidad. A veces, como dices tú, yo también a veces cuando estoy enojada le digo, Oye, estoy enojada contigo", ¿sí? Pero se le Sí, dice con respeto, se le dice con cariño, claro. ¿sí? Nunca de otra manera. Es decir, que lo que le estás expresando son tus emociones, tus sentimientos, pero insisto, siempre desde el respeto y el cariño, ¿no? Eh, y entonces, y como dices tú, y con humildad, ¿no? Y recuerdo a Santa Teresa, que Santa Teresa era una grande, y por cierto, le acabamos de celebrar ayer o antier, Ujú. ayer Sí, me ayer. parece, Santa Teresa, eh, pues que era muy atrevida con él, podemos decirlo así. Le decía, Señor, pues falta esto y aquello, y le decía, y bueno, pues te lo pido si conviene. Y dicen que luego se volvía hacia él y le decía, y si no conviene, tú haz que convenga, ¿no? Es decir, tengo tanta fe en que tú incluso puedes cambiar las cosas, que tú puedes hacer que esto convenga. Lógicamente, al final que se haga tu voluntad y no la mía, pero yo tengo fe en que las cosas las puedes cambiar, ¿no? Bueno, podemos encontrar en la Biblia muchísimos pasajes sobre oración, como dices tú, poder conocerlos, poder conocer quién, sobre todo quién es Jesús, quién es Dios a través de Jesús, porque él mismo nos dijo que conoceríamos al Padre a través de él, ¿sí? Entonces, conocer a Jesús, conocer el Evangelio, todo esto es importantísimo realmente, y pues ojalá que nuestras mujeres contracorriente pues les ayudemos con esto a pues a despertar un poquito y a animarse para seguirse formando, para seguir conociendo a Jesús. Y por supuesto, pues Anita y yo estamos aquí dispuestas a apoyarlas, a ayudarlas, que se acerquen, que pregunten, tenemos cursos, tenemos pues manera de apoyarlas en lo que necesiten, ya sea con orientación o con algún curso, ¿verdad, Anita?
Así es, Gaby, pues nos pueden visitar en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, que es donde subimos todos los podcasts completos, y entonces vamos a poder estar compartiendo y comunicándonos con ustedes por esos medios. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Anita. Nuevamente me dio mucho gusto estar aquí contigo. Las esperamos, si Dios así lo quiere, en nuestro próximo episodio la próxima semana. Y bueno, pues que todas estén muy bien, muchas bendiciones. Y pues nada, hasta la próxima semana, Anita. Chao, chao. Gracias a todas. Hasta luego.